El tema de esta predicación: cristianos que se enfrían. Cristianos que se enfrían. Por los últimos domingos, Dios nos ha venido hablando acerca de una serie de predicaciones basadas en temas diversos, y la serie es Caminando una misma senda. En la vida cristiana, desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, inicia una carrera en la cual las convicciones están implícitas en el llamamiento. Mientras preparábamos este tema, yo me acordaba del tiempo que Dios nos trajo aquí y de cómo Dios ha venido trabajando en mi vida. Desde que llegamos aquí ha sido un momento, un tiempo de mucho caminar en el Señor. Hemos venido estudiando diferentes pasajes de la Biblia. Hemos estado leyendo a muchos hermanos que nos han antecedido en cuanto a las cosas de Dios. Y yo veía que en la carrera cristiana siempre han habido hombres que nos anteceden en el caminar, y cómo ha sido ese caminar muchas veces nos ayuda a nosotros para seguir creciendo. Encontramos en la Biblia un ejemplo que está en Hechos. Dejo un apartado ahí en Mateo 24 y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Encontramos en la Biblia ejemplos de hombres los cuales tuvieron que enfrentar las mismas circunstancias. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hay muchos hombres que nos han antecedido a nosotros, los cuales han sido de mucha inspiración para seguir creciendo en el Señor. En Hechos tenemos el ejemplo de Apolos. Apolos fue un hombre el cual Dios llamó, y era un hombre que tenía mucho celo por las cosas de Dios. Sin embargo, también encontramos de que Apolo fue un hombre el cual también fue creciendo con el paso de los años. Dice Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso. ¿Qué dice, hermanos? Las Escrituras. Apolos fue un hombre que estuvo después del apóstol Pablo, y para Apolos la palabra de Dios era muy importante, y según el texto dice que era muy celoso y era muy poderoso. Es decir, era un hombre que le gustaba estudiar la Biblia, que estaba interesado por conocer de Dios. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Cómo era Apolos, hermanos? Era un hombre ¿qué? Diligente. ¿En qué, hermanos? En la enseñanza. Es decir, cuando él tenía la oportunidad para predicar de Jesús, no lo hacía al ahí se va. Él estudiaba. Antes de compartir, él preparaba, se metía en las Escrituras para poder compartir de Dios. Y eso es un principio. Cada vez que tengamos la oportunidad de compartir, tenemos que estar, ¿qué, hermanos? Preparados. Tenemos que estar siempre escudriñando. Cuando de repente nos toca la bendición aquí en la iglesia local y que el pastor le pide a un hermano, es que el pastor me agarró a mí y no me preparé y no. Tenemos que estar siempre preparados para cuando sea un momento poder hacer las cosas bien. Nadie nos agarra de manera desaprevenida. Encontramos que Apolos era un hombre diligente, dice el texto. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron, ¿qué, hermanos? Más exactamente el camino de Dios. Imagínense esta escena: está predicando Apolos, está sentado en la sinagoga Aquila y Priscila, y después de predicar, vente para acá, Apolo. Eres un hombre que hace bien las cosas, pero te falta aprender otras cosas. Y esto nos enseña, hermanos, algo muy importante. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, siempre habrá alguien que sepa más que nosotros de las cosas de Dios. Siempre habrá algo nuevo que aprender. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, nos enseña este pasaje de que Apolos, aunque era muy elocuente y era muy fervoroso y muy diligente,
le faltaba en cuanto al tema, dice, de ahí de Juan, del bautismo de Juan. Esto nos enseña de que siempre hay que aprender, hay revelación que aprender en el Señor. Y también nos enseña otra cosa: no hay ningún ser humano, ningún cristiano que lo sepa todo. Todos somos alumnos y estudiantes del Maestro de Maestros. Y eso debe de producir, hermanos, humildad en nuestro corazón. Si tenemos años en el Señor y nos hemos congregado, nos enseña este texto que siempre tenemos que venir con la actitud de aprender algo nuevo en el Señor, que fue lo que le pasó en el caso de Apolos. Vamos a ir a unos textos en el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 1. En el libro de Hebreos encontramos unas exhortaciones hacia los cristianos del primer siglo. Hay un comentarista que dice que en particular hay 5 advertencias y amonestaciones en el libro de Hebreos para los cristianos. Algunos dicen que Hebreos fue escrito y va dirigido hacia, algunas partes va dirigido hacia gente que no es cristiana. Sin embargo, si somos cuidadosos, encontramos que en Hebreos todo el mensaje va dirigido a cristianos. Y dice el texto 1 de Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, ahí está. ¿A quién le está hablando? A los hermanos en la fe. Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El mensaje es para los cristianos hebreos que consideraran al llamamiento del apóstol. Acerca del mensaje del evangelio, tenían que considerarlos, cristianos hebreos. Dios quiere que ustedes tengan la conciencia de que hay hombres antes de ustedes que fueron guiados por Dios para que les enseñaran ciertas cosas. Ahí mismo en Hebreos 3, pero el versículo 12. Mirad, hermanos, ese verbo mirar nos habla de poner atención. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué, hermanos? De incredulidad. Estoy en Hebreos 3:12. Que no haya entre vosotros corazón malo de ¿qué, hermanos? De incredulidad. Y este mensaje de advertencia está por una razón. Si no existiera incredulidad en los cristianos, no se les advertiría de que tengan cuidado, de que cuando ustedes pasen el tiempo de la vida cristiana, tengan cuidado de que en ustedes no está un corazón incrédulo. Por eso está la advertencia. ¿Qué significa? Pueden pasar muchos años en la iglesia donde estamos y cabe la posibilidad que llegado el tiempo escuchemos y no le creamos a Dios. Por eso está la advertencia. A que eso no suceda. Y Dios quiere eso con la iglesia aquí. Hemos caminado un poco más de 13 años, 12 años creo aquí en la iglesia. Y hemos avanzado en muchas cosas. Y hemos crecido porque Dios nos ha ministrado. Pero si no tenemos cuidado, la advertencia es: tengan cuidado, hermanos de la iglesia Hashem, que en sus corazones no existe incredulidad. Porque cabe la posibilidad de que estemos sentados y que nuestro corazón ya no reciba con prontitud la palabra del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Es decir, cuando una persona es incrédula, y esto es un pecado muy grande, hermanos, la incredulidad, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Cuando una persona comienza a no creerle a Dios, comienza, dice el texto, a apartarse del Dios vivo. Y esto es peligroso, muy peligroso. En el tiempo en el que estamos viviendo hoy, en este tiempo de confinamiento, hermanos, muchos cristianos se están enfriando, se están relajando. Y para muchos ya no les es interés congregarse. Están muy tranquilos. Y escuchan la palabra por ahí de las predicaciones y sus vidas ya no pasa nada. Y Dios quiere que tengamos cuidado aquí en la iglesia nosotros. Que eso no suceda en nosotros. Porque hay un espíritu de enfriamiento ahorita a nivel mundial. Y aquí no somos la excepción. Muchos cristianos se están relajando.
Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no hay un deseo de tener comunión. Cuando Dios les ministra ya no sienten nada, y eso cada vez más los está apartando, dice el texto, del Dios vivo. Las amonestaciones que estamos aquí leyendo, hermanos, son para los cristianos, y Dios quiere que tengamos cuidado nosotros de ello. Ahí mismo en Hebreos capítulo 6, un poquito atrás, versículo 4 al 6. El tema es cristianos que se enfrían. Y la advertencia es a tener cuidado con nuestra vida cristiana. No podemos evitar que venga la ola de enfriamiento, pero sí podemos evitar que sean nuestras vidas. No podemos evitar que esta corriente en la cual estamos viviendo a un mundo secular que cada vez más avanza en las iglesias, no podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar que esa corriente de pensamiento tibio llegue a nuestras vidas. Oramos por los que se están enfriando, pero Señor, guárdame, que yo no sea un cristiano tibio, indiferente, apático, desanimado. Yo no quiero ser un cristiano así, Señor. Guárdame de eso. Dice el texto 4 de Hebreos 6, porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí hay tres palabras importantes, subráyelas: iluminados, gustaron y partícipes. El texto de Hebreos es una advertencia a un grupo de cristianos dentro de una iglesia. No es para los incrédulos. Este mensaje es para la iglesia. Y dice el texto 4, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué, hermanos? Iluminados. El verbo iluminados que encontramos ahí es del griego fotizo, que significa alumbrar espiritualmente el entendimiento. Alumbrar espiritualmente el entendimiento. Cuando venimos a Cristo, nuestro entendimiento fue abierto, ¿cierto o no? Entendimos lo que puede hacer el pecado en la vida del hombre, pero también entendimos el perdón de Dios. También entendimos la razón de nuestra vida en esta tierra, y comenzamos a ver la vida cristiana de otra manera distinta. Y dijimos: Señor, yo no sabía tantas cosas que ahora sé, Señor, me abriste el entendimiento. Y gozamos de eso, ¿cierto o no? Entendimos muchas cosas. Bueno, el texto dice que hubo personas en ese tiempo que fueron iluminados. Y también dice que gustaron. Habla de probar algo, así como cuando el verbo da la idea, como cuando uno come. Cuando usted come algo y comienza usted a masticarlo y lo digiere, eso que usted comió forma parte de su organismo ya, ¿cierto o no? Ya es parte de su cuerpo. Bueno, esta palabra gustar habla de lo mismo. Gustaron de la palabra celestial y se apropiaron de ella. Yo encontré a Cristo y aprendí a perdonar a los demás, y ahora yo perdono, aunque me ofendan, yo perdono a los demás. Gustaron de esas cosas. Gustaron de la humildad, de la misericordia. Antes eran gente que por todo se enojaban y se molestaban y se airaban, pero vino Cristo y ahora dicen: aunque me ofenden, yo los amo, yo soy humilde. Gustaron de esas cosas del evangelio. ¿Cuántos casos escuchamos y vimos de hombres que tomaban, fumaban, le pegaban a la esposa, vinieron a Cristo y dejaron de hacerlo, y ahora andaban con su Biblia bajo el brazo y gloria a Dios, predicando del Señor? El texto dice que hubo personas en ese tiempo que fueron abiertos su entendimiento y gustaron del don celestial. Y fueron hechos, ¿qué, hermanos? Partícipes del Espíritu Santo. Después de ser iluminados y de gustar el evangelio, fueron partícipes del reino de Dios. Se identificaban como cristianos. Soy cristiano. Y no importa que la gente me deje de hablar, yo defiendo mi fe. Pero el texto 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, se gozaron.
Cuando escuchaban un mensaje del Señor decían, esta es palabra de Dios. Bendito sea Dios que me habla. Aunque el predicador quizás no estaba bien preparado, pero su espíritu estaba tan afinado que decía, Dios me habló. Salí bendecido del culto. Y sabe que así comienzan muchos cristianos. Pero con el paso del tiempo, eso se va quedando atrás. Y el texto dice, el 6, aquí está la advertencia. ¿Y qué, hermanos? Recayeron. Esa palabra recaer significa caer. Se tropezaron. Algo pasó. Algo sucedió en su vida cristiana, un malentendido, una mala comprensión de las cosas, y de repente su vida cristiana dejó de estar iluminada. Dejaron de gustar de las cosas de Dios. Y aún más, dejaron de participar. Y pueden haber muchas razones por la cual la gente recae. Hay muchas razones que la gente dice, es que yo ya dejé de buscar a Dios por esto y por esto y por esto. Dios nos dice en esta hora, el que tú recaigas es decisión tuya, no del otro. Tú decides si estás firme en las cosas de Dios o tomas como pretexto lo que ves al lado tuyo para dejar de gustar y de caminar en las cosas de Dios. Esto es profundo, hermanos. Esto es muy profundo. Encontramos que el mensaje va directamente hacia los cristianos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa eso? Que una vez cuando una persona recae y se va hacia el pecado, está pisoteando el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Está diciendo, eso que yo leí, que yo entendí, para mí no me sirve. Y no puedes otra vez crucificar a Cristo, porque ya fue una sola vez crucificado. Y lo que hace una persona que dejó de ser iluminado, comienza a pisotear el mensaje del Evangelio con su testimonio, porque no tuvo cuidado de su vida. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Encontramos en Hebreos 5 amonestaciones de advertencia, hermanos. Y cada una de ellas es sumamente importante y fuerte. Porque cabe la posibilidad, si no cuidamos nuestra vida cristiana diligentemente, de que nos suceda a nosotros. Dice Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate. ¿De qué, hermanos? De padecimientos. El texto de Hebreos está diciendo, acuérdate que cuando antes tenías problemas no te quejabas, ni decías ¿por qué a mí? No, decías Señor gracias porque ahora estoy padeciendo por ti. Ahora puedo testificar que lo que vivo es porque estoy siguiendo tu evangelio. Y antes la gente se gozaba y decía, pues tengo pruebas, hermano, pero estoy contento porque Dios está conmigo. Y cuando pasa el tiempo y comienza a enfriarse el cristiano, dice, ay, tantos problemas ahora con las cosas de Dios. Si no es una cosa, es la otra, y me viene una y otra, y solo son quejas. Porque dejaron de gustar de las cosas de Dios. Y Dios quiere en esta hora hablarnos a nosotros de este tema tan importante. Vamos a volver con eso en mente al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Con esta introducción vamos a ir al pasaje, hermanos, para entenderlo un poco más. ¿Por qué el tema del enfriamiento? Este pasaje es muy importante. Está Jesús sentado con sus discípulos. Antes de ser entregado hay una pausa y le preguntan acerca de los últimos tiempos. No es para los no cristianos, esto es para los seguidores de Jesús. ¿Cuántos son los seguidores de Jesús? Bueno, es para usted y para mí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida. ¿Y qué más? Y del fin del siglo.
Surge una pregunta, hermanos, que surge aquí. ¿Para qué tiempo está hablando aquí? Para el fin del siglo. Y usted y yo estamos en el fin del siglo, somos la última generación que está viviendo. Según los teólogos, aquí encontramos un mensaje directo de Jesús hacia sus discípulos en cuanto al final de los tiempos. Texto 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, la primer señal que habrá en los seguidores de Jesús en el fin de los tiempos es que habrá mucho engaño. Mucho engaño, hermanos. El hombre estará expuesto, inclusive cristianos, bueno, aquí habla para cristianos, a ser engañados. Y hoy más que nunca, hermanos, hay mucho evangelio. En las redes sociales, en la televisión, en todas las áreas, escuchamos de Jesús. La pregunta, ¿cuánto de ese evangelio realmente es bíblico? Y está acercando a los hombres a los pies de Cristo y están viniendo en arrepentimiento. ¿Cuánto? Hoy más que nunca hay gente engañada. Ya, ¿para qué vas al culto? No vale la pena. ¿Para qué oramos? ¿Para qué buscamos de Dios? Y la gente está siendo engañada por los hombres. Pero Jesús habló que en los últimos tiempos habrá engaño. Porque vendrán muchos, dice el 5, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, y esto es lo escalofriante, a muchos que engañarán. Un fenómeno que se dará en los últimos tiempos es gente engañada que se dice ser cristiana. ¿Por quiénes? Bueno, por ideas, pensamientos, filosofías, falsos profetas, qué sé yo. Y ahí estamos usted y yo, hermanos. Nadie está exento de no ser engañado. Hasta el pastor puede ser engañado. Soy un hombre igual que usted. Por eso debe de haber mucho cuidado y diligencia con la vida cristiana. Mucho cuidado. Y luego el texto nos habla de eventos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Jesús le dijo a sus discípulos, van a escuchar en los últimos tiempos de guerras. Y eso a la gente del mundo le va a preocupar. Tendrán miedo la gente secular, intelectual de este mundo. Pero ustedes no se turben, es decir, ustedes no se asusten como los demás. Ustedes confíen en su Dios. Ustedes tienen un Dios que los cuida. La gente sin Cristo puede estar trastornada, puede estar con miedo y temores, pero ustedes no se turben. Ustedes tranquilos, confíen en mí, dice el texto 6. Porque es necesario que todo esto acontezca. La pregunta que surge aquí, ¿qué es necesario que acontezca? Dos cosas: el engaño hacia los cristianos, las guerras y rumores de guerras. Eso es necesario que acontezca, hermanos. Yo le decía en la semana, estremecedor el evento en Beirut, espeluznante, pero confiamos en Dios, confiamos en el Señor, descansamos en Él. Señor, guárdanos, cuídanos. Dice el texto, y también habrá mucha gente engañada, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ayer tembló en Carolina del Norte. No se diga aquí en el continente. Hoy más que nunca estamos viendo eso, hermanos. Fenómenos que se están dando constantemente. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, aún no hemos visto todo lo que realmente es escalofriante. Estamos solamente viendo principios de dolores. Si lo que vimos por televisión estremeció al mundo entero, todavía no hemos visto nada, dice el Señor. Son principios de dolores. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el hombre cada vez más se está corrompiendo. El pecado está haciendo estragos en el ser humano y el hombre está empecinado en autodestruirse a sí mismo, en aniquilarse. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Surge una pregunta aquí. ¿Por qué o quién se va a encargar de matar y de aborrecer a los seguidores de Jesús? Porque dice el texto, entonces os entregarán a tribulación. Es decir, te van a meter en problemas. Te van a meter
en dificultades, te van a matar y te van a aborrecer. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer a los cristianos? ¿La gente de afuera hacia nosotros o los de aquí mismo con nosotros? Los de aquí mismo. Es decir, en la misma iglesia comenzaremos a ver focos, ejemplos, testimonios de cristianos que metieron en problemas a otros cristianos. Es que el hermanito dijo de la hermana que, y no es cierto. Y la hermana comenzó a sufrir persecución y tribulación por causa de la hermana. Y esto, hermanos, está pasando hoy más que nunca. Aunque no hay gente en las iglesias congregadas, en la gran mayoría, somos la excepción. Pero comencemos a ver ejemplos. Dice el texto, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto es el punto del pasaje de la predicación. Muchos tropezarán entonces. Y esto es fuerte. ¿Por qué muchos tropezarán? Porque habrá conflictos en la iglesia. Es que la hermana yo la conocí, era tan amorosa, me saludaba, la veía tan llena de Dios. Pero me clavó el puñal. Habló de mí. Y por esa razón ya no quiero verla, no quiero ir al templo. Y ya no quiero buscar de Dios. Porque el hermano me hizo esto, porque la hermana me hizo lo otro. Y comenzaremos a ver, hermanos, a gente que comienza a tropezar. Yo le decía cuando iniciamos la predicación, con lo que está pasando en los últimos meses, hay mucha gente que no quiere saber de Dios y muchos ya están tropezando. Muchos dicen, ahora que abran el templo ya ni vamos. ¿Para qué vamos a asistir? Son cristianos que se están enfriando. Dios quiera que no sea usted y no sea yo. Por eso la palabra esta mañana o esta tarde, tenga cuidado con su vida cristiana, hermanos. Tengamos cuidado con nuestro caminar. Dice el texto, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros, ¿qué, hermanos? Se aborrecerán. Pregunta, ¿allá afuera o aquí adentro? Aquí adentro. Aquí adentro comenzaremos a ver a personas que no se puedan ver ni en pintura. Y son síntomas de cristianos que se están enfriando, hermanos. ¿Sabe usted que los cristianos que se están enfriando son los más propensos para ser ejemplos de tropezadero? Los que se están enfriando, hermanos, son cristianos que están muy propensos a tropezar. Ya no quiero saber de Dios, ¿para qué voy? Tanto esfuerzo. Y la advertencia en esta tarde es para nosotros, hermanos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No se enfríe. No se enfríe, hermanos. Vamos a acercarnos en el Señor y pasar este tiempo de prueba, pero cerca del Señor. Y si en tu vida llegan ciertas corrientes, en el nombre de Jesús fuera. Yo me mantendré firme en el Señor y estaré seguro hasta que Él me llame a su presencia. Lo que estamos viendo, hermanos, no son accidentes. Bueno, sí son accidentes desde el punto de vista intelectual, pero Dios quiere hablar a la iglesia que hay una lectura espiritual, teológica más arriba, hermanos. El texto dice entonces que comenzaremos a ver a personas que comienzan a aborrecerse. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué? Y engañarán a muchos. Los que se están enfriando son candidatos a tropezar con facilidad cuando venga el momento de la prueba, hermanos. Son candidatos. Los que desechen el mensaje de Jesús terminarán aceptando cosas de hombres. Dios quiera que no seamos nosotros. Una de las señales perturbadoras de los últimos tiempos es que muchos cristianos fieles abandonarán las filas del Evangelio. ¿Sabe que esta pandemia vino a ser como una coladera, perdón por la expresión, para ver quién es y quién no es cristiano? ¿Quién realmente está afianzado en las cosas de Dios? Todos tenemos razón para no seguir adelante, pero los que somos en Cristo Jesús estamos seguros que estamos en el mejor lugar.
Yo le animo como pastor, hermanos. Vendrán a su vida corrientes, pensamientos para quererlo enfriar. En el nombre de Jesús hay que desecharlos. Versículo 12. Vamos concluyendo. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿me ayuda a leer? Ahora, otra pregunta. ¿Dónde se va a multiplicar la maldad? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí. Comenzaremos a ver casos y ejemplos y testimonios. Es que en la iglesia Hashem, y ahí pasó esto. No, pues ya no vamos al templo, ¿para qué vamos? Hermanos, comenzaremos a ver un incremento de maldad dentro de la misma iglesia, hermanos, candidatos que se fueron enfriando porque no cuidaron su vida, y eso va a ir creciendo. Y por ese fenómeno, el amor de muchos se enfriará. Y tendrán razón muchos para decir, ya no voy al templo. Pero déjeme decirle, no hay ninguna razón en este mundo que sostenga a una persona para que abandone las cosas de Dios. Porque lo que recibimos de Dios es único e incomparable, hermano. No importa qué cosa tú enfrentes, para que tú digas, por esto me alejo de las cosas de Dios. Aunque no venga nadie, yo voy al templo, porque a mí Dios me salvó. Y mientras tenga vida, yo ahí estaré. Yo sigo a Dios y no al hombre. A mí me da gusto cuando usted se esfuerza, porque sé que tuvo cosas que dejar, posponer, pero sabemos que el mejor lugar es este. Porque aquí Dios nos abre el entendimiento y nos dice cómo está nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios lo ayude como iglesia. No sea de los que se enfríen, hermanos. Aunque veamos cosas que pasen, pidamos a Dios misericordia. Y Señor, guárdanos de que no seamos nosotros. Y oramos por los que se están enfriando para que los calientes otra vez. Pero a mí, Señor, no me dejes. Yo no quiero ser de esos. No quiero ser un cristiano que llega al templo y que no sienta nada. No quiero ser un hijo tuyo que llega a tu casa y salga como entré. Quiero llegar a tu casa y alabarte con gozo y salir renovado en el nombre de Jesús.